Bienvenidos nuevamente, queridos profesores. Seguimos con el módulo 1, el docente como ser humano, y esta semana vamos a trabajar el tema 3, trabajando mi resiliencia. Pero previamente necesitamos contextualizar, y para ello he traído un ejemplo para recordar el tema de resiliencia. ¿Qué será? Esta mariposa. Vamos a recordar el proceso de transformación de una mariposa. Para llegar a ser una bella mariposa ha tenido que pasar todo un proceso de fuerza, de paciencia, nuestra querida mariposa, desde ser oruga, crisálida, hasta convertirse en mariposa. ¿Sí? Tal cual nosotros, en este momento, antes de llegar a convertirnos en mariposa, estamos viviendo nuestro proceso de crisálida y estamos ahí haciendo fuerza para seguir avanzando, para seguir creciendo y convertirnos y tener estas hermosas alas, hacer nuestro crecimiento. ¿Y cómo trabajamos la resiliencia? Tenemos que tener competencias, tenemos que generarnos herramientas. Estas herramientas se trabajan a nivel mental. Tenemos que entrenarnos mentalmente, ¿sí? El primer entrenamiento mental que debemos de realizar es el trabajo con nosotros mismos. Tenemos que reconocernos, saber quiénes somos. Para ello vamos a utilizar una primera técnica. Perfecto. Vamos a trabajar nuestra primera herramienta que se llama la ventana de Johari para nuestro entrenamiento mental. La ventana de Johari tiene muchas versiones, vamos a trabajar una versión mía. Primero, tenemos que usar cualquier hoja en blanco y la vamos a dividir en 4 cuadrantes. Y vamos a trabajar de manera ordenada. Primero con el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. En el primer cuadrante nos vamos a enfocar en el yo, es decir, en mí mismo. ¿Sí? Para ello me voy a hacer preguntas. Son 3 preguntas esenciales que nos podemos hacer. La primera es, ¿qué me gusta hacer? ¿En qué paso mi tiempo y siento mucha satisfacción, por ejemplo? La primera pregunta. La segunda pregunta que nos podríamos hacer vendría a ser nuestros valores. ¿Cuáles son esos pilares que tenemos como valores que nos ayudan a fortalecernos como ser humano? Y nuestra tercera pregunta sería, ¿qué es lo que me cuesta hacer? Hay cosas que debería de hacer, pero no las hago porque me cuestan, porque me es difícil. Esas vendrían a ser nuestras debilidades y es importante reconocerlas. Aquí, por favor, no nos juzgamos, ¿sí? La idea es reconocernos como somos, autoaceptarnos. Es importante luego de reconocernos, ser conscientes de quiénes somos y responsables de las decisiones que vayamos a tomar luego. Primer cuadrante. Pasamos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante es de los otros. Está enfocado a hacer pregunta a alguien cercano a mí, ya sea mi familia, un colega, etc. Quienes ustedes quieran. La pregunta que le van a hacer es, ¿cómo me ves? Pero ustedes aquí van a activar la escucha, sin juzgar, solo van a aceptar. Si por ahí quieren indagar un poco más, lo pueden hacer, pero indagar, no criticar, no preguntarse por qué y tal, sino cuándo pasó, no sé. ¿Sí? Es importante escuchar al otro, de cómo me ve. Pasamos al tercer cuadrante. Este tercer cuadrante lo vamos a llamar cuadrante de reflexión. ¿Por qué? Vamos a recordar lo que trabajamos en el cuadrante 1, de cómo yo me veo, pero también vamos a recordar del cuadrante 2, de cómo me ve el otro. Y es en este cuadrante que vamos a reflexionar de que hay algunas características que otras personas ven en nosotros que nosotros nunca lo vimos. Porque las otras personas tienen sus propios valores, tienen sus propias miradas. Entonces es importante también identificarlo, porque también nos ayuda a saber cómo nos vemos afuera. Eso es importante porque también es lo que reflejamos y es parte del proceso de reconocerse. Luego pasamos al último cuadrante. El último cuadrante es un punto ciego. ¿Por qué un punto ciego? En este cuadrante normalmente están rasgos de personalidad que están referidos al temperamento, a la herencia. Hay rasgos en los que normalmente no sabemos cómo somos porque lo tenemos ahí latente,
existen, es real, pero no lo damos a relucir, ni lo conocemos nosotros, ni los demás, obviamente. Pero están latentes y en algún momento seguramente van a salir. Perfecto. Esta es nuestra primera herramienta como entrenamiento mental para reconocerse. Ahora pasamos a una segunda herramienta, que es una herramienta para que ustedes la fortalezcan, porque estoy segura que todos los profesores de primaria la tienen. Es un recurso que la han venido trabajando siempre, y es la creatividad. Ustedes pueden crear de donde no hay, crear, inventarse. Por ejemplo, de hecho mi mariposa está inspirada en ustedes, queridos profesores. No la he comprado, la he tenido que hacer. No he comprado ni el papel, la usé de la bolsa de pan, la corté, ¿no? Y la tuve que hacer yo misma. Es una creación. Obviamente es un ejemplo básico y estoy segura que ustedes tienen mucho más ejemplos, porque de los recursos que ustedes tienen siempre están creando. Los profesores de primaria, como trabajan con niños, tienen esta característica. Entonces, esta característica que inclusive tal vez no lo han tenido, pero lo han desarrollado, porque se han visto enfrentados a que necesitan más recursos de lo que normalmente les puede dar el Estado. Y se ha visto inclusive en la pandemia. Los felicito. Por favor, sigan fortaleciendo esta característica de creatividad que nos ayuda a nuestro proceso de crecimiento, porque nos ayuda a romper esquemas, nos abre diferentes puntos de vista. Sigan fortaleciéndola. Siguiente herramienta. Escuchen unos segunditos, 10 segunditos. ¿Escucharon la canción? ¿Sintieron cómo nos activa de manera corporal? El cuerpo nos dice mucho. Cuando estamos tristes, apagados, nos encogemos, ¿no? Por ejemplo. En cambio, cuando estamos activos en el estadio, están todos arriba, arriba. Existen poses y posturas que ayudan a generar hormonas de asertividad, como por ejemplo la testosterona, y a bajar el cortisol, que es una hormona de estrés. ¿Cuáles son esas poses? Una de las principales es pararte, ¿okay?, derecho, y levantar las manos hacia arriba y la mirada hacia arriba. También lo puedes hacer sentado, no hay ningún problema, porque igual te sientes poderoso, te sientes activo, ¿no? Inclusive esta es una pose que se usa para hacer alabanzas, porque genera este estado mental de poder, de satisfacción. Ustedes mismos también pueden crear sus poses porque está conectado con el cuerpo. Por eso el bailar nos conecta a generar más adrenalina y estar más contentos. Por ejemplo, si hacemos esta pose, terminamos nuestras poses, acuérdense, para arriba, 1, 2 minutos, ¿ok? Espero que las practiquen. Aún tenemos más herramientas. Bienvenidos nuevamente. Ahora les voy a presentar dos técnicas que van a ser bastante útiles para continuar fortaleciendo la resiliencia. La primera es la reestructuración cognitiva. Esta es una técnica terapéutica que se utiliza para abordar problemas de depresión, de ansiedad, de autoestima, ¿sí? Pero también para poder abordar aquellos problemas que surgen en el día a día. Bien, ¿qué es lo que vamos a conseguir con esta técnica? Vamos a poder identificar y vamos a poder cuestionar aquellos pensamientos desadaptativos que, en lugar de ayudarnos, posiblemente nos estén generando bloqueos o limitaciones. Pero para ello es necesario conocer y aclarar que existen 3 tipos de pensamientos que probablemente estén muy relacionados con nuestras limitaciones. El primero son los productos cognitivos. ¿Ya? Estas son ideas o pensamientos que surgen de manera casi automática. Por ejemplo, una persona que va a tener una presentación pública y minutos antes se da cuenta que empieza a sudar, esto le va a causar ruboración. Esta ruboración le va a activar un pensamiento de no puedo hacerlo. Por lo tanto, posiblemente quiero salir, no lo quiero hacer, o posiblemente lo quiero evitar completamente, ¿no? Segundo, tenemos los supuestos. Los supuestos son creencias que se presentan en forma de normas, son condicionales. Por ejemplo, una persona se plantea lo siguiente: yo no puedo pedir ayuda porque el resto va a pensar que soy débil.
O yo no voy a compartir mis intimidades porque el resto se va a aprovechar de ello, ¿no? Entonces se cierra en una coraza. El tercer pensamiento vienen a ser las creencias nucleares. Su nombre lo dice, son creencias profundas, complejas, que se mantienen en el transcurso de nuestra vida. Generalmente están asociadas a nuestra valoración propia. Por ejemplo, una persona que cree que es bastante frágil, que se siente vulnerable, se siente también incapaz de afrontar problemas adversos. Entonces, estos tres tipos de pensamiento se reúnen y forman los esquemas cognitivos complejos. Estos esquemas son necesarios poder analizarlos, trabajarlos y así poder fortalecer la resiliencia. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo trabajamos esta técnica? Para ello tenemos tres principales pasos, ¿sí? El primero es identificar los pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces son pensamientos catastróficos, son pensamientos que nos culpan, son pensamientos que nosotros exageramos, ¿no? Entonces es necesario poder anotar tal vez la situación que acabamos de vivir y los pensamientos que se nos han activado pues en ese momento, ¿no? El segundo paso vendría a ser la evaluación y análisis precisamente de estos pensamientos. ¿Qué quiere decir? Hay que ver la veracidad de nuestros pensamientos. ¿Lo que yo creo será realmente así o solo será mi propia interpretación? Para ello tenemos que plantearnos algunas preguntas que, bueno, son bastante útiles de hacerla. Por ejemplo, ¿no? ¿Tengo evidencias de lo que estoy pensando? ¿Sí? ¿Qué datos confirman mis pensamientos? ¿Estaré exagerando? Tal vez me estoy subvalorando. Tal vez mis pensamientos están más asociados a mis sentimientos que al hecho real. ¿Sí? El siguiente paso vendría a ser ahí tal vez evaluar las consecuencias, ¿no? Ver qué consecuencias me trae pensar eso, lo cual lo podemos hacer a través de sencillas preguntas, como por ejemplo, ¿estos pensamientos son útiles para mí? ¿No? ¿Me ayuda a sentirme como yo quisiera pensar de esta manera? ¿Cómo inciden estos pensamientos en mi estado de ánimo? ¿Ya? Por otro lado, también es necesario no menospreciar lo que estamos sintiendo, pero sí ser un poquito más equilibrados, ¿no? Y para ello nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Sería realmente grave las consecuencias o lo que yo estoy pensando? ¿No? ¿Cuáles serán los pros y los contras de lo que está sucediendo o de esta situación? ¿Estaré yo exagerando? Bien, entonces ya mencioné los dos primeros pasos, los principales, que es uno es identificar, el segundo evaluar y el tercero es buscar pensamientos alternativos. ¿Qué quiere decir? Que las personas tenemos que ayudarnos a nosotros a plasmar los pensamientos que estamos teniendo. Esto le va a dar claridad a nuestra mente. Pero también para ello es importante que podamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿existe manera de poder solucionar de manera más estratégica esta situación? ¿No? ¿Realmente estoy analizando la situación de manera objetiva? ¿Podría ser algo más productivo para poder solucionar este problema? ¿No? Entonces eso nos va a ayudar bastante. Bien, la segunda técnica que les quiero presentar es denominada la escritura emocional para afrontar los problemas. Esta es una técnica que se utiliza en el ámbito de la psicología desde los años 80. Se ha podido evidenciar que escribir lo que sentimos ayuda bastante en el manejo de las relaciones interpersonales, ayuda bastante a nuestro desempeño laboral y familiar también, ¿por qué no? Entonces, por ello es que es necesario tocar esta estrategia, ¿no? Para ello es necesario también recalcarles que hay que tener mucha paciencia con esta técnica. Puede parecer un poco compleja, difícil al inicio, puede parecer incluso un poco rígida, ¿no? Artificial, pero créanme que sí tiene los efectos que se necesitan. Bien, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en escribir 20 minutos durante 4 días. ¿Sí? ¿Qué escribimos? Escribimos todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Les voy a explicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer el primer día? El primer día vamos a coger
un espacio cómodo donde vamos a poder escribir todo lo que sentimos respecto a una situación que nos ha ofuscado. ¿Ya? Escribimos todo, damos rienda suelta a nuestras emociones. Ojo, no se les dice que respeten tal vez las reglas ortográficas y todo ello. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un artículo literario ni nada de ello. ¿Sí? Lo que queremos es que ustedes puedan liberar sus emociones. Bien, entonces una vez que ustedes hacen eso, el primer día escriben todo lo que sienten, por favor asócienlo con aquellas cosas que ustedes recuerden de su infancia, ¿sí? También es necesario ver qué relación tiene esta situación o lo que me está generando con lo que yo viví antes, ¿no? ¿Realmente me ayuda? Es necesario ver ello, ¿ok? Y también es necesario ahí ver tal vez la persona en la que me he convertido y la persona que me gustaría llegar a ser, hacer una especie de comparación. El segundo día, lo que ustedes van a hacer es profundizar muchísimo más en sus pensamientos y sentimientos para poder valorar lo que está sucediendo, ¿no? Aquí lo que ustedes van a hacer es ver la responsabilidad que tienen en las consecuencias. Ojo, no es una cacería de brujas para buscar culpables, es el momento para encontrar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para que más adelante no volvamos a cometer los mismos errores. Bien, el tercer día. El tercer día ustedes van a empezar a leer durante estos 20 minutos lo que han escrito y van a empezar a agregar tal vez algunas cosas que por ahí ustedes se les haya pasado, ¿no? El punto de vista también desde varias miradas, ¿no? Cómo lo verán los demás. Eso también va a ayudar mucho. Y finalmente, el cuarto día, se trata de que ustedes hagan un análisis, reflexionen sobre todo lo que han podido compartir en estas escrituras para que así también vean, ¿no? Vean plasmada su historia. También es necesario de que ahí ustedes escriban una pequeña historia, pero que incluyan ahí la situación que los ha fastidiado, que los ha molestado, ¿verdad? Entonces, cosas puntuales. Escriban aquellas cosas que se sienten incapaces de compartir con los demás. No es necesario que estemos evaluando mis tildes, mis comas, tiene sentido, no tiene sentido. Claro, que sea coherente, sí, pero les va a ayudar muchísimo a poder plasmar lo que están sintiendo, sus pensamientos, y esto le va a dar claridad. Ojo, no utilicen esta técnica como un recurso para lamentarse, ¿sí? O tal vez para quejarse de la vida. Ese no es el propósito. Bien, muchas gracias.